gustaría empezar hablándote sobre el tema y el tema específicamente es ejercitémonos para la piedad. Ese es el consejo que el apóstol Pablo le da a Timoteo, un joven pastor que a pesar de ser muy joven, Dios a través del mentoreo del apóstol Pablo levantan y plantan y lo implantan en una tierra donde se escuchaban diferentes tipos de doctrinas, y a pesar de su juventud, el apóstol Pablo confió en este joven, pero le envía un consejo maravilloso y le dice ejercítate para la piedad. Cuando nosotros hablamos de ejercicio, hermano, normalmente viene a nuestra cabeza cuántos de nosotros no hemos visto, por ejemplo, las Olimpiadas. Personas extraordinarias, ¿no?, que tienen ciertos dones o ciertas características particulares que les ayudan a sobresalir por su talento. Y ahí vemos a muchos, ¿no?, deportistas, futbolistas profesionales, por ejemplo, o beisbolistas profesionales, o corredores profesionales que baten récords y corren 100 metros en no sé, 10 segundos, 13 segundos, y tienen una capacidad, tienen un talento en su cuerpo, pero nosotros es muy fácil verlos desde la tele, ¿verdad que sí? Sentaditos comiendo palomitas y le dices, córrele, gana, o mete gol, defínela, o vemos estos atletas y con una facilidad podemos opinar sobre su forma de desempeñarse, pero apenas ellos saben todo lo que les costó para poder distinguirse en el deporte que ellos representan. Sin duda alguna, los atletas deben pasar horas y horas entrenándose, y lo que es cierto de estos atletas, que aparte de que ellos tienen esa capacidad para realizar lo que hacen de una manera excepcional, aún así tienen que ser muy disciplinados en todo lo que ellos hacen. Si usted y yo no somos tan disciplinados para hacer algunas cosas o no tenemos cierto don, pues con más razón tenemos que ir contracorriente y prepararnos mucho más. Y por eso Pablo le llama y constantemente utiliza la carta a Timoteo, y en muchas cartas como los Corintios, como los Romanos, y utiliza carreras para ejemplificar, o ciertos deportes para ejemplificar la vida del cristiano. Una vida que constantemente tiene que estarse ejercitando. Y si no somos buenos para el ejercicio, pues nos va a costar un poquito todavía más. Entonces, por ahí va la dirección de este mensaje que esta tarde me gustaría a mí compartirles con todo mi corazón, que tiene que ver con ejercitarnos para la piedad, más que otras cosas que estaban aconteciendo en el contexto en el que Pablo escribe esta carta a Timoteo. Dentro de la teología, que es el estudio de Dios, que es el estudio de la divinidad de Dios, que tiene que ver con conocer a Dios, existen diferentes ramas que se preocupan del aprendizaje o del crecimiento que tenemos nosotros, y nos facilitan el entendimiento del estudio de Dios. Y dentro de eso conocemos lo que se llama la homilética, que es más o menos como el arte del buen predicar. Es como nos da herramientas de cómo podemos nosotros aprender sobre Dios y cómo podemos nosotros compartir e impartir lo que Dios nos ha dado. Pero también existe otra rama que se llama la rama de la hermenéutica, y la hermenéutica tiene que ver con una interpretación correcta de la escritura, pero no solamente una interpretación correcta, sino que Dios quiso hablar en ese tiempo a esas personas y cómo Dios lo puede aplicar hoy a mi vida. La hermenéutica estaría incompleta si solamente trato yo de interpretar la palabra, si no voy profundamente en el sentido de saber qué Dios quiso decirles en aquel tiempo y cómo me puede ayudar esa palabra en mi contexto hoy. Entonces, ese era el contexto donde estaba Timoteo, este pequeño pastor, joven pastor, cuando Pablo le escribe estas palabras. Y él empieza diciéndole lo siguiente. ¿Por qué hablo de esto? Bueno, porque vamos a tratar de ir verso a verso, de los que leímos del verso 6 al verso 9, y podemos, si nos alcanza el tiempo, irnos un poco más adelante, pero tratar de rescatar el mensaje esencial que Pablo le dio a este joven pastor y cómo podemos tú y yo utilizarlo en esta tarde, en nuestras vidas. Dice el verso 6, si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido.
Pablo le dice a Timoteo, si tú te preocupas por enseñar esto, ¿cuál era el contexto en el que se entraban? Bueno, en el capítulo 4, del verso 1 al verso 5, el tema estuvo dedicado a una apostasía que se estaba viniendo a la iglesia. Específicamente en ese lugar había una apostasía, y la apostasía tiene que ver con apartarse, tiene que ver con negar, tiene que ver con permanecer lejos de. O sea, la iglesia corría el peligro de que la apostasía llegara a sus vidas. Y entonces ese es el mensaje principal del capítulo 4, del verso 1 al 5. Hablaba sobre la cuestión de personas que habían creído en Dios, que habían recibido el mensaje, que habían recibido el evangelio, que habían sido transformadas por el poder de Dios, por el mensaje de Dios, pero que corrían el riesgo de apartarse de la fe que ellos habían creído. Eso es apostatar, es negar lo que un día tú profesaste, es negar todo aquello que tú creíste y defendiste a capa y espada. Cuanto más fuerte esto, que hablas de la verdad y tú necesitas permanecer contando y hablando de la verdad. Y ese era el contexto, era reconocer falsos apóstoles, personas que venían con doctrinas de demonios, engañadores. Dice el verso 1, dice la escritura, pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, o sea, negarán su fe, se apartarán de su fe. ¿Por qué? Porque están escuchando, dice el verso 1, a espíritus engañosos y a doctrinas de demonios. Hablando de esas doctrinas que a veces quieren llegar a nuestras vidas y nos quieren alejar de la fe que hemos nosotros profesado en Jesús. Entonces ese era el contexto. Era el contexto donde se encontraba Timoteo, y aparentemente las cosas no eran tan sencillas. Aparentemente para este joven pastor las cosas no estaban tan fáciles, pero aún así, aunque Timoteo era un pastor joven, tuvo que ir contra todo pronóstico, y por eso Pablo le enseña y le dice: ejercítate para la piedad. Pero ¿por qué le menciona o qué significa el ejercitarse para la piedad? Dice el verso 7, desecha las fábulas profanas y de viejas y ejercítate para la piedad. La piedad, mi hermano, tiene que ver con vivir una vida reverente a Dios, y que en cada cosa que tú y yo hagamos sea Dios glorificado y alabado. Ese es el ejercicio que tiene que ver con la piedad. Ejercitarnos de manera que cada cosa que tú y yo hacemos sea reverente, sea agradable, sea grato para Dios, y Él reciba alabanza y adoración. Pero ¿qué estaba pasando en el contexto de la apostasía? Había doctrinas que venían y les estaban diciendo a los fieles, a los cristianos, que tenían que abstenerse de ciertas comidas, que tenían que abstenerse de casarse. Dice la escritura en el verso 3, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Y entonces estas personas que habían creído en Jesús, estas personas que habían recibido el mensaje, que habían sido transformadas, estaban escuchando este tipo de doctrinas, y por eso estaban apostatando en contra de su fe, porque empezaron a creer que si ellos se abstenían de alimentos, se abstenían de casarse, iban a tener un corazón conforme al de Dios. Cuando la realidad, mi hermano, es que tú y yo, nuestro corazón solamente era un corazón hostil en contra de Dios. No queríamos amarlo, no queríamos seguirlo. Muchos de nosotros no quisimos estar aquí. Tuvo que llegar Cristo a nuestras vidas, tuvo que jalarnos un poquito las orejas, tuvo que decirnos: ven para acá, tú vil pecador, porque yo pagué un precio por ti en la cruz del Calvario. Nadie pudo hacer algo como Jesús en nuestra vida, porque el único que puede sanar nuestro corazón se llama Jesús. Y era el problema de la gente que había creído en Él, que pensaba que si ellos hacían algo, en este caso específicamente, dejar de comer ciertas cosas y no casarse, los iba a convertir en personas más cercanas a Dios. Y era el problema de que muchos estaban creyendo, y Timoteo corría el riesgo de ser el pastor de esa congregación y también creer este tipo de cosas. Y es ahí donde entra el mensaje. Sencillamente relatos. Ahora, por eso Pablo le dice: desecha las fábulas profanas y de viejas. ¿A qué se refiere esto? Bueno, todos en nuestra vida en determinado momento hemos repetido cosas que tradicionalmente las personas hacen.
Entonces estas personas creían que esto les ayudaba a acercarse más a Dios y por consecuencia querían que los demás también las hicieran. Algo que es por tradición. Hazlo, vuelve a hacerlo. Hazlo porque es bueno. Entonces Pablo le aconseja y le dice, desecha estas fábulas profanas. Deséchalas. Pero dice, si esto tú enseñas, entonces es donde empieza el verso 6. Y él empieza diciendo, desechas estas fábulas profanas. Deséchalas, y si lo haces así, y si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo. Ahora, Pablo en este contexto le está escribiendo a un joven pastor. Pero la realidad es que un buen ministro de Jesucristo es simplemente un servidor. Ministro tiene que ver con personas que sirven. Una persona que es un servidor. Y escucha, por favor, hermano, nosotros, por ejemplo, en este caso me toca compartir este mensaje hoy y Dios nos llamó, somos pastores, somos un servidor de Cristo, pero el que es ujier también es un servidor de Jesucristo. Ellos también son ministros, son servidores, pero de una responsabilidad diferente a la mía quizás, pero al final somos servidores. Y el punto es que Pablo estaba viendo en Timoteo el peligro de que él creyera esas doctrinas y entonces no enseñara las cosas correctamente. Por eso Pablo le dice, desecha estas fábulas profanas, ejercítate. Y de viejas, dice, hablando de personas que vienen de generaciones más atrás, de 10, 20, 30 años atrás, 40, 50 años atrás. Entonces le dice, si esto enseñas, serás un buen ministro de Jesucristo. Y después habla y dice, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que estás siguiendo. El apóstol le dice, no solamente tienes que enseñar correctamente, no solamente tienes que enseñar de esta forma, sino tienes que ser una persona nutrida. O sea, una persona que se alimenta correctamente. Si tú y yo, mi hermano, no nos alimentamos correctamente, probablemente presentaremos otro tipo de problemas, ¿verdad que sí? A lo mejor más malos que si no comemos demasiado. Los atletas tienen que constantemente alimentarse correctamente. Las personas que realizan un deporte con una capacidad en su cuerpo, en su mecanismo motriz, que les ayuda a ser personas no sobrehumanas, pero sí con talentos muy definidos en sus vidas, tienen que cuidarse claramente de todo aquello que se están nutriendo. Por eso el apóstol Pablo dice, si esto enseñas, serás un buen ministro, un buen servidor de Jesucristo. Y después le dice, eres un joven que te has nutrido con la buena doctrina de la fe. Tú y yo, mi hermano, tenemos que constantemente ejercitarnos para la piedad. Y esto implica que nosotros debemos nutrirnos, debemos ejercitarnos para la piedad, debemos nutrirnos, de alimentarnos. Y esto se refiere a la vida espiritual. Pablo le estaba diciendo, tú tienes que ser un joven nutrido en la buena enseñanza. La pregunta es, ¿qué tanto nos ejercitamos para ser espiritualmente mejores? ¿Qué tanto nosotros nos preparamos y nos nutrimos de las palabras de la fe? ¿Qué es lo que viene a nuestra mente? ¿Qué viene a nuestra mente cuando vienen esos problemas? Cuando vienen esas circunstancias. Imagínense una persona que tiene 40 días sin trotar, sin correr y su deporte es correr. Llega y se enfrenta y le dicen, oye, vas a correr una carrera contra él. Él tiene 3 años corriendo y entrenando y se ha preparado dedicadamente. Se ha nutrido del deporte, se ha preocupado por prepararse, por alimentarse correctamente. Y llegó el momento de la carrera. Y tú que tienes 40 días comiendo hamburguesas, tortas, pizza, espagueti con camarones, pozole, menudo, carne asada y no has corrido nada, vas a jugar una carrera contra él a 100 metros. Seguramente va a ganar el que tiene 3 años cuidándose de esos alimentos, ¿verdad? Que ha guardado una buena alimentación y no ha comido cosas que lastimen su físico, su cuerpo. Y esa carrera de 100 metros probablemente la gane ese hombre que duró 3 años ejercitándose. Y aunque tiene mucha fuerza en sus piernas, aunque tiene una capacidad maravillosa de correr, si él no se hubiera guardado y preparado durante estos 3 años, probablemente hubiera perdido la carrera. Como el otro que comió hamburguesas, pizza, hot dog y todo eso. ¿Verdad que sí? Entonces Pablo le dice a Timoteo, ejercítate para la piedad. Ejercítate, necesitas ser un buen ministro de Jesucristo y esto lo serás si tú te nutres con la palabra de la fe. Y es igual en el aspecto espiritual. Si nosotros no nos estamos nutriendo de la palabra de la fe, de lo que es la escritura,
probablemente presentemos muchos problemas en diferentes situaciones de nuestra vida. Porque si nos nutrimos más del Facebook, nos nutrimos más de lo que dice mi amigo, que me va a decir lo que yo quiero escuchar, en vez de lo que Dios quiere decirme a mí, probablemente vivamos momentos trágicos como Pablo estaba discerniendo que quizás Timoteo podía pasar. Esto significa que Timoteo estaba siendo alimentado espiritualmente de una manera correcta. Al decirle, si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe. Pablo se estaba refiriendo a que Timoteo se había estado nutriendo de la fuente de vida, del Shaddai, del Todopoderoso, del que da pecho, del que nutre, del que amamanta, de Dios. Tú y yo constantemente tenemos que nutrirnos de esa fuente inagotable que es Cristo, de esa fuente inagotable que trae palabras de vida eterna a nuestro corazón. Una persona que no se alimenta correctamente, mi hermano, sin duda alguna presentará diferentes problemas. Me duele la panza y no sé por qué. ¿Cuántos platos de pozole te comiste? 4 nomás. No me explico por qué me duele el estómago. No pude dormir de la gastritis, hermano Juan. ¿Y cuántos curricanes te comiste? Pues 2 platos. ¿Cuántos curricanes traes? 12 cada plato. 24 curricanes. 24. Tenemos que nutrirnos correctamente, y en el ámbito espiritual es lo mismo. Necesitamos comernos la escritura, enseñarnos en la palabra para poder nosotros. Ahora, ¿por qué mencionar esto? Porque somos una generación constantemente bombardeada, donde la gente nos habla y nos dice constantemente cómo debemos tú y yo conducirnos, cómo debemos vestirnos, cómo debemos de hablar, cómo debemos de vivir. Y en este tiempo en este contexto había diferentes enseñanzas que podían cambiar la perspectiva correcta del creyente. Pero dice la escritura, verso 7, desecha las fábulas profanas. O sea, todas estas cosas que aparentemente te iban a ayudar a ser mejor para Dios, deséchalas, dice. Deséchalas. Y dice el verso 7, y de viejas dice, ejercítate para la piedad. Y el verso 8, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. El ejercicio. Ahora, muchos dirán, bueno, pues Pablo primero habla del ejercicio. Primero ilustra la vida del cristiano como una carrera, como una competencia donde hay un ganador, hay un premio. Y ahora me dice que el ejercicio corporal para poco es provechoso. Entonces, ¿cómo está eso? ¿Qué quiere decir Pablo entonces en esta parte donde dice que el ejercicio corporal para poco es provechoso? En el griego, mi hermano, la palabra es gimnaso, como gimnasio, y hace referencia al ejercitarse. Y Pablo hace referencia a que el ejercicio del cuerpo es bueno, es positivo, pero tiene una recompensa terrenal. Y habla del ejercicio de la piedad como todo aquello que nos acerca a Dios, todo aquello que es reverente a Dios, todo aquello que recibe alabanza a Dios, pero que tiene recompensa en la tierra, y no solamente en la tierra, sino también en la vida eterna. Ahí en ese contexto es donde dice el ejercicio corporal para poco aprovecho, o sea, se va a acabar. Es terrenal, pero en cambio ejercitarnos para la piedad, Timoteo, eso te dará una recompensa en la tierra. Porque muchos de nosotros llegamos con un matrimonio destruido. Muchos de nosotros llegamos con familias hechas pedazos. Muchos de nosotros llegamos con el corazón destruido, sin esperanzas de vida. Y nos esforzamos mucho por salir adelante. Trabajamos mucho porque las cosas resultaran, pero no fue así. Y llegamos a Jesús, o Jesús llegó, mejor dicho, a nuestras vidas y nos dio una esperanza nueva de vivir. Y todo ese esfuerzo que habíamos hecho, que no habíamos logrado nada, ahora en Jesús como que todo vuelve a tomar color. Y los matrimonios son restaurados, la gente es sanada, tu esperanza vuelve. Y el que no tiene ninguna fuerza, Dios le da nuevas fuerzas. Y no solamente hay una recompensa terrenal, sino que Dios te dice, si tú te ejercitas constantemente en la piedad, tendrás recompensa aquí en la tierra, pero también en la vida eterna. Y ese era el mensaje que Pablo le estaba tratando de vertir a Timoteo, diciéndole que se esforzara, no solamente por el ejercicio corporal. Ahora, fíjense bien en el contexto en el que Pablo escribe esto. Fíjense en el tiempo. El énfasis de Pablo en hablar de la piedad antes que el ejercicio físico se debía a que en Éfeso
Había gente muy entregada a los juegos. Había personas que les encantaba la cuestión de las competiciones atléticas, el atletismo, ya sea practicándolas o asistiendo a las mismas, cambiando la preparación en la escritura y en la enseñanza por irse a ver estas competiciones o participar en ellas. Ahora, hablamos de que la hermenéutica me llama a mí y me lleva a que yo interprete o trate con la dirección del Espíritu Santo de entender qué Dios quiere decirle a estas personas en este tiempo, en este contexto, y cómo puedo aplicarlo yo a mi vida. Entonces Pablo le estaba diciendo a la iglesia en Éfeso que las personas se preocupaban más por el ejercicio corporal que por vivir una vida en cada cosa que tú hagas que le agrade a Dios y sea reverente para Él. Ahora, ¿cómo lo puedo aplicar ahora yo esto? Ay, es que cumpleaños mi mamá, por eso no fui al culto. Es que el viernes es célula, pero al mismo tiempo también tengo que ir con mi prima, ya fíjate que Y eso estaba pasando en ese contexto de Timoteo. La gente estaba en un lugar y en ese tiempo había un coliseo que albergaba alrededor de 100,000 atletas, 100,000 personas. Y Pablo utiliza este ejemplo tratando de ilustrar la carrera de la vida del creyente, donde las personas estaban ejercitándose más en las cuestiones del deporte, del cuerpo, que de la vida de la piedad. Y es ahí donde le dice, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco aprovecha, porque el ejercicio de la piedad tiene recompensa en esta vida, pero en la venidera. O sea que la gente que estaba pastoreando Timoteo estaba constantemente yéndose mejor al lugar donde hacían deporte, en vez de preocuparse por seguir creciendo en la fe. Y en ese contexto Pablo le dice esto a Timoteo. Ahora, fíjese que algo maravilloso que tiene que ver con la vida de la carrera que ilustra Pablo. Primera de Corintios capítulo 9 verso 24 al 27 dice: ustedes saben que en una carrera no todos ganan el premio, sino solo uno. Pues nuestra vida como seguidores de Cristo es como una carrera. Así que vivamos bien para llevarnos el premio, dice. Los que se preparan para competir un deporte, y hace esta separación Pablo, dice. Los que dice la escritura, pues nuestra vida como seguidores de Cristo es como una carrera. Así que vivamos bien para llevarnos el premio. Los que se preparan para competir en un deporte dejan de hacer todo lo que pueda perjudicarlos y lo hacen para ganarse un premio que no dura mucho. Nosotros, en cambio, lo hacemos para recibir un premio que dura para siempre. Qué maravilloso consejo. Pablo le dice, nosotros corremos la carrera de la vida para ganar un premio. Pero los que corren por ganar un deporte, corren para recibir un premio que no dura mucho. Pero nosotros corremos en cambio y lo hacemos para recibir un premio que dura para siempre. Que Dios nos encuentre, mi hermano, todos los días ejercitándonos para que el premio que nosotros vamos a obtener sea la vida eterna. Que cada día tú y yo nos preparemos, nos ejercitemos más por hacer cosas que sabemos tú y yo que le agradan y honran a nuestro Dios. Que sí nos preparemos físicamente, porque hermano, este que está aquí hablando, antes pesaba como 85 kilos, ahora no les voy a decir cuánto peso. Y dejé de hacer mucho deporte. Pero también es positivo hacer ejercicio corporal, claro que sí, alimentarnos bien, claro que sí. Pero Pablo enseña y nos dice que nos preocupemos más por ejercitarnos en la piedad. Todas esas cosas que sin duda alguna nos acercarán más a Dios. Debemos pelear entonces cada día por llegar ante su presencia. Recordemos, ahora, ¿por qué Pablo enseña sobre esto con el ejercicio? Bueno, porque era un hombre que no tenía Uber, hermanos, en ese tiempo. Era un hombre que no andaba ni en carreta ni en caballo. Cada viaje misionero que este hombre hizo, lo hizo caminando. Él sabía lo que era ejercitarse.
Él sabía lo que era caminar. Él realizó viajes misioneros mucho tiempo. Él realmente sabía qué era hacer ejercicio desde Jerusalén hasta Damasco, de Damasco hasta Tesalónica, Filipos, Corinto. Avanzó muchísimos kilómetros y lo hizo a pie. No había de esos tenis especiales y preparados para correr. Seguramente lo hizo con sandalias, con correas en sus pies, lleno de tierra, casi descalzo. Él sabía lo que era prepararse físicamente, él lo sabía. Pero ejercitarnos para la piedad entonces es la preocupación de vivir una vida totalmente reverente para Dios. Y Pablo invita a Timoteo a vivir esta vida, vivir por la piedad. Y esto hace referencia a vivir bajo los principios de la palabra de Dios. Es buscar un verdadero discípulo de Jesús, mostrando esa devoción a Dios que tanto profesamos. Recuerde que el principio de este capítulo hablaba de personas que estaban negando su fe. Entonces tú y yo constantemente tenemos que ejercitarnos para aprender más. Y así como estos grandes atletas, podamos nosotros también correr una carrera no fatigándonos tanto. A veces preguntamos, ¿por qué me va como me va? Si estoy yendo a la iglesia. ¿Por qué estoy como estoy? Bueno, ¿cómo está tu carácter en el área de ejercitarte constantemente? O en la célula nos dice el líder de célula, es que tenemos que orar. Pero si no oras, no es ejercitarse. Es que tengo que amar a mi prójimo, Dios me manda eso, Jesús me dijo, pero si no lo amas, es ejercitarse. La vida cristiana no tiene que ver con algo pasivo. No tiene que ver con sentarnos, venir, recibir algo, irnos a la casa bien obesos espirituales. No, tiene que ver con que lo que Dios me enseña lo ejercite, lo trabaje, me nutra, o sea, me dé un crecimiento. El plan de Dios es que no estés como estás hoy. El plan de Dios es que mejoremos cada día, que cambiemos, seamos transformados, que nuestra mente sea renovada por su poder y su palabra. Y es ahí donde entra lo que es vivir para la piedad, buscar ser un verdadero discípulo, de Jesús. Ejercitarme para la piedad implica buscar un cambio interno que nos permita fijar nuestra mirada en la eternidad. Ejercitarnos para la piedad implica buscar un cambio interno que nos permita fijar nuestra vista en la eternidad. Que cada día tú y yo tratemos de ser mejor internamente. Sí, maquillarnos, buenos, guapos, bonitos, ejercitarnos, pero lo que aprovecha más es un cambio interno. Es mirar nuestro carácter, nuestras reacciones, nuestra forma de ver la vida. Ejercitarnos nos cuesta, la disciplina cuesta, sí, pero crea un fruto agradable, positivo. Yo he tratado de jugar fútbol estos días y mi mente vuela. Quiero hacer esto, jugando fútbol. Pero cuando menos pienso, pego un sprint y me dice el que está dirigiendo el equipo: pastor, véngase, agarre aire. Y ahí voy para afuera ya. ¿Por qué? Porque no tengo condición, no me he ejercitado. Y pasan los plebitos de 17 años. Cuando pasan así, hermano Juan, ya hay que dirigir un equipo mejor, ya no jugar tanto. O hacer ejercicio, comer bien y entonces agarrar fuerza. Cuando ya ves a los jóvenes 17, 18 años que te pasan por un lado, necesitamos ejercitarnos más, sin duda alguna. Entonces vemos nuestra vida y a veces preguntamos, ¿por qué pasa lo que pasa? Y es porque a veces nos falta ejercitarnos en la piedad. Preocuparnos por esto. Un teólogo dijo: la piedad, podríamos decir, que es vivir la vida de manera que cada cosa que hagamos reverencie y agrade a Dios. Ejercitarse en la piedad, mi hermano, entonces sería practicar constantemente todo aquello que va en contra de lo que el mundo practica. Ejercitarnos para la piedad es entonces que vivamos y hagamos todas esas cosas que el mundo normalmente no practica. El mundo, ¿qué dice con el enemigo? Golpéalo, si te pega, dale más fuerte. Ahora, ¿amar a tu enemigo es fácil? ¿Alguien me puede contestar? Es imposible, hermano. Pero dice la Escritura que en Dios todas las cosas son posibles. Para mí es imposible amar a mi enemigo. Pero el que está en Dios y el que se ejercita en la piedad, el que es nutrido con la fe, va a amar a su enemigo. Pero el que no trabaja en ese ejercicio,
Es imposible amar a mi enemigo, lo voy a seguir odiando. Pero el que está en Dios, el que se ejercita, el que dice ama a tu prójimo como a ti mismo, o sea que tengo que amarlo como a mí me ama. Porque ahora, ¿qué recompensa tengo yo? Jesús lo dijo. ¿Qué recompensa tienes tú al amar a tus amigos? Al amar a los que te aman. Pues son tu familia, son tus amigos. El punto es amar a los que nos aborrecen. El punto es bendecir al que te maldice. Y es ahí donde ejercitarnos para la piedad y vivir bajo la piedad es hacer todas esas cosas que el mundo no hace. Porque el mundo paga ojo por ojo y diente por diente. ¿Cierto o no es cierto? Pero la iglesia es llamada a vivir en ese reino del revés, donde yo para crecer tengo que menguar, donde yo para vivir tengo que morir. Porque yo ahora, este hombre, estoy ahora juntamente crucificado ¿con quién? Con Cristo. Y ya no vivo yo, ¿qué? ¿Qué dice la Escritura? Mas ahora ¿qué? Cristo vive en mí. Y lo que antes vivía en la carne, ahora lo vivo ¿en qué? En la fe del Hijo de Dios. Amén. Entonces, ¿yo con qué me nutro? En la fe del Hijo de Dios. Y es ahí donde yo, este pecador, este hombre que no puede amar a mi enemigo, Dios, al nutrirme con su palabra de la fe, yo puedo regalarle ese amor a ellos. Y entonces ejercito la vida de la piedad. Y empiezo a hacer todas esas cosas que el mundo no hace. Esas cosas que ellos no lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque es un fruto malo. Perdón, es un árbol malo. Y por consecuencia, al ser un árbol malo, él dará fruto malo. Pero se supone que la iglesia somos árboles fructuosos, que damos frutos buenos. Porque el árbol es bueno y estamos conectados a la vid. Y la vid es Jesús. Nosotros somos los pámpanos, damos ese fruto. Entonces yo tengo que amar a mis enemigos. Es algo imposible para mí, pero es posible para Dios. Amar a mis amigos es muy fácil. Entonces yo tengo que menguar para que Cristo crezca en mí. Yo tengo que morir para que Cristo viva en mí. Entonces, ¿quién es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? El que sirve. El que sirve. Por eso Pablo le dice, tú tienes que ser un buen ministro de Jesucristo. Si esto enseñas, ahí está la condicionante. Si esto enseñas, serás un buen ministro de Jesucristo. Ministro es un servidor. Es que yo tengo para pagar ese platillo, atiéndeme. Bueno, es más grande el que sirve. Servir, vivir una vida en la piedad. Entonces, haciendo un resumen rápido de esto, Timoteo corría el riesgo de escuchar todas estas fábulas. Todo aquello que no era verdad, que no tenía un fundamento firme, mucho menos en la palabra de Dios. Pero Timoteo corría el riesgo de estar liderando un grupo. Incluso él corría el riesgo de negar lo que había creído y estaba batallando con una iglesia que se estaba preocupando demasiado por algo terrenal, por un premio. Ahora, un premio que lo gana uno, lo gana uno. Aunque compitan 15 corredores, en ese coliseo el campeón es uno. Pero en esta tarde yo veo aquí una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, que si nos ejercitamos constantemente, un día le veremos cara a cara y estaremos en las mansiones celestes, en las naciones celestes con Él en los cielos. Y es ahí donde Pablo dice, uno nomás gana el premio, pero lo que nosotros hacemos es más grande porque tiene que ver con la vida eterna. No solamente un beneficio acá en la tierra, sino que un beneficio que trae eternidad a tu corazón y a tu hogar. Y ese era el contexto. Timoteo estaba dirigiendo una iglesia, muy joven él, una iglesia que se estaba preocupando por cosas terrenales y corría el riesgo de desviarse del propósito de Dios. Y estaban esforzándose demasiado en algo que iba a acabar, en algo que no iba a traer un fruto agradable para Dios. La pregunta es esta tarde,
¿En qué nos estamos esforzando demasiado? En nuestra casa, por ejemplo, en nuestro trabajo, en nuestra vida. Porque de nada me sirve a mí tener una Biblia Thompson del arco iris si yo no la abro en mi casa y me ejercito y me nutro con la escritura. Yo necesito estar nutriéndome constantemente con ejercicio espiritual. Eso es vivir una vida en la piedad. Que cada día yo me levante y diga: Señor, quiero ejercitarme para ti. La pregunta es: ¿qué tanto trabajo hacemos espiritual para poder ser tú y yo mejores para Dios? Y es aquí donde vienen estas preguntas. Si mi prioridad, mi hermano, no es Dios y no es vivir una vida ejercitada para la piedad, entonces ¿para qué ejercitar nuestro cuerpo buscando salud si seguramente nuestro corazón no va a estar sano? Porque muchas veces vemos personas ejercitadas en su cuerpo, en su vida, pero devastadas interiormente. Y vemos personas con un buen parecer, pero interiormente tristes, cabizbajas, lastimadas, heridas. Y es ahí donde Pablo lleva a Timoteo a decirle: ejercítate mejor para la piedad. ¿Para qué, mi hermano, si mi prioridad no es Dios? ¿Para qué ejercito tanto nuestro trabajo, sino nuestro dinero no nos dará la felicidad que tanto nosotros anhelamos? Porque hay personas que tienen mucha economía, pero aún así no han formado el hogar que ellos anhelan. Tú y yo quizás trabajamos mucho antes de Cristo y no tuvimos ese beneficio, ese fin que anhelábamos. No lo alcanzamos, pero ahora en Cristo vemos que las cosas mejoraron. Y hay familias restauradas, hay corazones cambiados, hay esperanza en nuestras vidas. Y no solamente es un beneficio aquí, mi hermano, a veces nos acostumbramos tanto al culto, a la vida cristiana. Ahora, ¿dónde vamos a competir? Con mucho respeto, 2 horas a la semana en un culto. ¿Cómo competimos contra toda una semana entera? Vamos a ir a la iglesia el domingo y toda la semana a veces no nos ejercitamos en la piedad. No nos ejercitamos, pero ahí es donde nosotros tenemos que correr a Dios y que cada cosa que hagamos tenga que ver, porque escucha, a veces nos enredamos tanto en los afanes de la vida. Tengo que ir a la iglesia y venimos, nos gozamos, cantamos, adoramos a Dios, escuchamos su palabra, pero se nos olvida que el beneficio que Dios da no solamente es aquí en la tierra. Y pedimos: Dios, dame más trabajo, Señor, envía bendición, abre los cielos, Señor, y derrama bendición hasta que sobreabunde. Pero aparte de eso, Dios también tiene una eternidad para ti con Él. Y es ahí donde constantemente tenemos que ejercitarnos en la piedad. Porque tu trabajo da fruto aquí, sí, pero allá en el cielo no. Jesús dijo: no hagan tesoros donde la polilla y el orín rompen. Mejor hagan tesoros ¿dónde? En los cielos, donde la polilla y el orín no corrompen. Allá hagan tesoros en los cielos. Y a veces nuestra oración constante es: Dios, bendíceme aquí. Cuando Dios no solamente quiere bendecirte aquí, sino también en la eternidad. Y la eternidad no se vive cuando mueres. La eternidad se comienza a vivir cuando vives una nueva vida en Cristo. Desde que dice Pablo en 2 Corintios 5:17, de modo que el que ahora está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Desde ahí tú ya tienes planes de la eternidad. Entonces, mi hermano, ¿para qué perseguimos tantos nuestros sueños? ¿Para qué lo hacemos tanto y nos esforzamos tanto que sabemos que no tiene nada que ver con la voluntad a veces de Dios para nuestras vidas? Si yo quiero ser un buen ministro, un siervo de Cristo, una persona, como decía mi hermana Elsa, somos la iglesia esparcida en Cabo San Lucas. Si yo quiero ser una persona que inspire a otros a creer en Jesús, una persona que rete la vida de los otros y le digan: bueno, atrévete a hacer algo diferente, haz algo distinto. Y es ahí donde tu vida es inspirada, es empoderada, es nutrida con la palabra de la fe. Y cada cosa que hablas en tu trabajo, en tu escuela, con tu familia, la gente dice: wow,
Si tú debiste haberme pagado mal por mal, ¿por qué me amas si yo te he odiado? ¿Por qué me bendices si yo hasta he hecho cosas malas en tu casa y en tu familia? Y empezamos nosotros a entender que el Señor nos ha nutrido con su palabra y nos preocupamos por vivir esa eternidad aquí en la tierra. Empezamos a creer lo que Dios ha hecho en nuestra vida y entonces nos convertimos en personas que nos ejercitamos constantemente en lo espiritual y bendecimos y nos convertimos en esos buenos ministros de Jesucristo. Y el lugar que nos rodea es bendecido. Y la escritura continúa diciendo el verso 9: palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Y dice el verso 11: esto manda y enseña, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, le dice Pablo a Timoteo. Permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Pero el verso 16 me encanta y dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Qué maravillosa palabra, qué maravillosa palabra. ¿Qué tanto nos esforzamos por agradar a Dios y por vivir en la piedad, en todas esas cosas que sabemos que le dan gloria a Dios?